en un estado de colapso, de agotamiento, de fatiga. Entonces, ahí, Luis, podríamos decir también, por ejemplo, cuando hay algún estrés, cuando hay algún familiar enfermo, cuando hay algún problema fuerte en la parte laboral, tú decías hace un ratito, todo lo que se vive, ¿no? En la parte laboral, de, híjole, va a haber recorte de personal y te vi en la lista. Además ni saben, ¿verdad? Pero según ellos vieron a la persona. En esa etapa, donde obviamente se maneja un nivel de estrés altísimo, de no saber qué va a pasar, la duda puede matar, y eso lo sabemos bien, Luis. Sí, sí. Y esa etapa, Luis, si me equivoco, porfa, corrígeme, esa etapa, ya que sucede, ya que pasa, o ya que uno tiene una respuesta positiva o negativa, o ya que sale el familiar de la enfermedad o del problema o del hospital, etcétera, es en el momento que uno viene el relax, como le podemos decir, y ese es el momento que a lo mejor hasta podemos enfermarnos. Sí, así es. Lo que sucede es que en muchos eventos psicológicos uno a veces dice, es que estoy enfermo, pero ¿por qué? Si no me ha pasado nada. Bueno, no te ha pasado nada en el momento reciente. Sin embargo, los efectos a veces tienen como un desfasamiento, ¿no? A veces de semanas o incluso meses, ¿no? Entonces, no propiamente es inmediato, sino que es un proceso de desgaste. Ejemplo, la osteoporosis. Personas sometidas a mucho estrés, pues bueno, están tomando sus reservas, ¿no? De su organismo. Hablamos entonces, fíjate, Luis, de algunas causas del estrés, como bien comentabas. Primero, pues la pérdida de empleo, la pérdida o enfermedad de algún familiar, problemas con familiares o amigos, o los problemas económicos, Luis, que ahorita yo creo que todos, digo, quien diga que le va muy bien, qué bueno, pero de alguna u otra manera estamos sufriendo un problema económico, esa incertidumbre que estamos viviendo a nivel internacional sobre la parte económica de todo el mundo, pues nos tiene en estrés y no sabemos qué va a pasar. Ahora, si estas son causas del estrés, ¿cómo podríamos prevenirlo? Bueno, mira, hay diferentes elementos que nos ayudan a que el estrés se presente de distintas formas en cada persona, ¿no? Por ejemplo, la actitud ante la vida, el sentido del humor. De esto se ocupan las religiones, por ejemplo, la fe, ¿no? Existen personas, pongamos dos personas, ¿no? Tienen un familiar muy enfermo, médicamente está en el mismo grado de evolución la enfermedad. Sin embargo, una persona dice, mira, yo tengo fe que va a salir y lo vamos a ver en casa y lo vamos a ver recuperado. Aquí no quiero yo enfocarme al concepto religioso, más que nada quiero enfocarme al concepto de la esperanza, al concepto del visualizar y el concepto de que esos procesos mentales de alguna manera son un atajo a esas emociones negativas como angustia, ansiedad, que cuando deterioran pues llegas a caer incluso en ataques de pánico y otras manifestaciones, alopecia, dermatitis, etcétera, ¿no? Parálisis facial. E incluso existe, por ejemplo, una escala, unos psiquiatras de Washington desarrollaron una escala, ¿no? Del impacto del estrés. Entonces, en esta escala, de acuerdo a la importancia de los impactos de la vida, ellos dicen que el primer lugar lo ocupa el fallecimiento del cónyuge. En segundo lugar, divorcio. Tercer lugar, separación conyugal, condena a prisión y así la lista, desempleo e incluso las vacaciones nos dan cierto grado de estrés, porque el estrés también se clasifica en estrés bueno, que es el eustrés, y estrés negativo, como es el distrés. Uno preguntaría, ¿cómo un evento me puede estresar si es bueno? Bueno, por ejemplo, una boda. Acuérdense cuando se casaron, díganme si no estaban estresados. Sí, por supuesto. Pero ahora muy felices, Luis. Así es, y lo más curioso es que se llevan pues mucho tiempo diciendo, no, pues cuando entremos esta música y cuando salgamos, y de pronto cuando sale dice, oye, pusieron la música, no me fijé, y tú y yo tampoco. ¿Dónde estaban? Estaban en tensión, en estrés. Hay síntomas, mencionabas, Luis, algo de estrés, por ejemplo, el acné puede ser un síntoma fisiológico, la ansiedad, los ataques de pánico. Además, como bien comentabas en un principio, Luis, el hígado secreta azúcar, porque obviamente los músculos disponen de más energía, se reduce la resistencia a enfermedades, y de no notarse puede producir hasta la muerte, Luis.
Mira, tristemente, de verdad, tuve la oportunidad de constatarlo en una empresa, pues se dio este rumor, había recortes de personal, había una serie de cuestiones, unas políticas, y a una persona le dijeron de que estaba en la lista negra. Bueno, esa persona esa noche se levantó, tuvo un problema cardíaco, demás, cayó, etcétera, fue llevado al hospital y tristemente esa persona falleció, y lo más triste es que no estaba en la lista, era solo un rumor. Entonces somos capaces, incluso es irónico, pero este instinto natural, porque ese es un instinto natural, el estrés es una respuesta, sin embargo, esa respuesta nos lleva a dos aspectos: huir o pelear, ¿no? Entonces, cuando éramos cavernícolas, oíamos el rugido del tigre colmillos de sable y pues o huíamos o peleábamos. Pero hoy en día influye el componente imaginario también, y por otro lado, una persona que está sometida a esas tensiones no puede huir de su empleo, no puede huir del congestionamiento, pero tampoco se puede pelear con su jefe porque se queda sin empleo. Entonces, de alguna manera, a veces los hijos, ¿no? A veces te sacan canas verdes, a veces te estresan, porque están pasando por etapas. ¿Qué sucede? Que pues no puedes ni huir de ellos ni pelear con ellos, y si peleas te va peor. Entonces, de alguna manera, eso explota y te tragas ese estrés, y es cuando vienen las consecuencias psicosomáticas. Por ejemplo, el vitiligo, varias enfermedades tienen un reconocido científicamente un componente psicosomático. Entonces es bien importante que nosotros sepamos detectar nuestro estrés. Como bien dices, Luis, cuando empieza, obviamente cuando estamos en un nivel de estrés importantísimo, no podemos no notarlo. Y eso es algo importante para todos, porque el nivel de estrés pues puede causar hasta la muerte. Ahora, ojo, para aquellos que andan de metiches, si no estás en la lista negra, cuidado, porque como bien nos platicaste, Luis, causó la muerte a un colaborador de una empresa donde ni siquiera estaba en una lista negra, ¿no? Así es. Te cuento rapidísimo una pequeña historia. Mira, recientemente tuvimos con nosotros al conferencista muy prestigiado, Deepak Chopra. Entonces él, en uno de sus materiales, recuerdo, decía, ¿no? Tocó el tema de una mina en España, en la cual pues se quedan atrapados, sabedores de que el oxígeno solo les va a durar ciertas horas. Entonces pues le preguntaban al único que tenía reloj, le decían: oye, ¿cuánto tiempo llevamos? No han venido a rescatarnos. 1 hora. En realidad habían pasado 2 horas. Después decía: ¿cuánto tiempo llevamos? 4 horas. En realidad habían pasado 6 horas. Bueno, a final de cuentas, el único que falleció fue el que tenía reloj. Entonces, de alguna manera, la realidad es un componente importante, pero aún quizá más importante es la percepción que tenemos de esa realidad. Y por eso es importante saber procesar, racionalizar y de alguna manera tener el componente de la actitud mental positiva, que es el buen humor, que es pues te genera endorfinas, te genera los químicos de la felicidad, y pues de alguna manera es una ayuda para sobrellevar esas tensiones, ¿no? Luis, aquí en Facebook nos están comentando, bueno, mandan saludos. Adán, gracias, mi amor. Dice: en Japón hacen ejercicios antiestresantes antes de empezar a trabajar, como ejercicios aeróbicos, ejercicios recreativos, y se ha comprobado que sí rinden muchísimo más que en una empresa que no se realizan este tipo de ejercicios. ¿Es una cuestión cultural o solo es por la desidia de las empresas no tomar la importancia de este aspecto importantísimo para poder rendir al 100%? Importante estos ejercicios de estrés, Luis. Bueno, mira, las empresas, vamos ya a las cadenas internacionales, bueno, entre ellas Costco, Sam's y algunas de esas empresas, parte de sus políticas son, antes de iniciar a trabajar, reunirse, aplaudir, echarnos porras, decir que estamos excelente, que hoy va a ser un día maravilloso. ¿Por qué? Porque estas empresas están muy conscientes, contrariamente a lo que se pudiera pensar, que voy a distraer horas hombre de tiempo, podrían haber empezado a trabajar, etcétera. Están muy conscientes de la importancia del estado anímico.
Claro. Y al mismo tiempo se empieza a crear, el ser humano así funcionamos, ¿verdad? En forma inconsciente empezamos a crear una serie de patrones mentales y emocionales, y de alguna manera cuando llego al trabajo yo espero esas porras, esos ánimos, esos apapachos, y eso me cambia la percepción, ¿verdad? Y se crea un clima, se crea algo muy, muy padre que pues definitivamente influye en cómo voy a abordar a mi cliente, y me desconecta también de mi realidad cotidiana, de mi vida personal, que a veces puedo tener un hijo enfermo en casa o algo, ¿verdad? Luis, este tema es muy abarcador, podemos estar hablando programa tras programa tras programa, pero si no me equivoco, ¿qué hora tienes por allá, mi Luis? 9:20. Me voy. Ya tenemos que irnos, Luis, por favor, nada más recuérdanos el teléfono, por favor, mi amor, tuyo, para que pueda, toda la gente que requiera algún tipo de capacitación referente a este tipo de temas, pueden localizarte. Luis, tu celular, por favor. Claro que sí, 9992-1769-16. Excelente, Luis, te agradezco mucho a mi gran psicólogo organizacional que siempre está en el programa NM9 Conexión Empresarial. Te mando un beso hasta allá, Luis, muchas gracias. Igualmente, Dana, un abrazo fuerte. Gracias, gracias a usted como siempre, Omar Hurtado. Sí es verdad lo que comenta el doctor Luis, a mí me tocó ver en familiares que ese estrés causa cosas peores como la hipertensión arterial, alopecia, cáncer, depresión, trastornos en la alimentación, etcétera. Gracias, entonces dicen, es cuestión cultural, de acuerdo. Lili Novelo, felicidades, Dana, para ti y tu invitado, mi querido primo Luis, a quien le mando saludos, excelentes temas, sigue disfrutando de la Ciudad de México. Gracias, Lili. Alejandro Chalet, te mando un beso, amigo, director general del Grupo Logra. Gracias, como siempre, por seguirme y por escucharme. Caro Ica, gracias, chicos. Suprenio y Castillo en producción de lujo. Los espero mañana. Mañana va a haber un tema muy especial con estas fechas. Y recuerde, 1 y 2 de noviembre, irse a Catún a comer un delicioso muslo y pollo. Yo soy Ana García, buen día. Esto fue Menor. Conexión Empresarial, el nexo directo de todo empresario y emprendedor, con las instituciones, los expertos y las voces más autorizadas para hacer crecer tu negocio. M9, Conexión.